ya en TikTok, a ver si de la generación Z, a ver si se convencen de que tienen que dedicar las mismas horas y tienen que aprender a usar lo tecnológico, porque lejos de sumarle está restando. Yo les he dicho, en otros países ya no dejan usar, porque los colegios y universidades a las clases con celulares. Generación Z es la primera generación en la historia con una peor capacidad cognitiva que sus padres, en atención, en memoria, en lectura, en matemática, incluso en coeficiente intelectual. El neurocientífico Jared Horman, frente al Senado de Estados Unidos, le dijo a los senadores que nadie se esperaba. Todas las generaciones anteriores superaron a sus padres. Todas, era lo normal. Cada generación llegaba más preparada que la anterior, pero alrededor de 2010 algo cambió. No era el colegio, no era la biología, fueron las herramientas que se introdujeron en los colegios. En 80 países los datos de PISA muestran lo mismo. Cuando un país adopta tecnología digital masivamente en los colegios, el rendimiento cae. Los niños que usan computador 5 horas al día en el colegio sacan cerca de 50 puntos menos en las pruebas que los que casi nunca tocan la tecnología. Según la OECD, eso equivale a 1 año y medio de retraso escolar. 80 países, la misma historia. Los puntajes PISA en Chile mostraron que solo el 1% de nuestros estudiantes son de alto rendimiento. La OECD es el 9%. En Chile hay colegios dándole Chromebooks a niños para aprender a leer, para aprender cosas que con lápiz y papel se aprenden perfectamente. Y el problema es tan grande que los exámenes de admisión y las universidades han tenido que bajar el nivel porque si no, reprueban a todos. Eso no es avanzar, eso es rendirse. Y ojo, no importa el tamaño de la pantalla, no importa si la compró el colegio, no importa si dice educativa, si está reemplazando el aprendizaje real, está haciendo un daño terrible. A ver, entonces, agradezcan a sus padres y que tienen la posibilidad de tener una laptop, una tablet, pero úsenlo a conciencia y úsenlo bien. ¿Okay? No con un uso intensivo o un mal uso, como digo, ahí está. Entonces, no es uso, es de investigación. Yo se los he dicho ya, y lo primero es tomen, apunten, escriban sus cuadernos. Tratar no va a ser nunca como eso de que estoy en el celular, de que leo, por favor. Si tienen problemas con la vista, se sientan adelante y miren. No puede ser de que, incluso porque se dañan menos la vista, ¿no? Con el tamaño de letra, no me digan que ven mejor en el celular. Realmente ustedes mismos tienen que ver dirección. Bueno, ahí está. Y ustedes toman la decisión finalmente. A ver, veamos pues, ¿qué es una estrategia o método de ingreso al mercado internacional? Una estrategia de ingreso al mercado internacional es una forma de comercialización de manera global mediante pautas cumplidas, explicando que una venta de productos o servicios que tiene potencial para su venta internacionalmente. Ejemplo puede ser la exportación de productos, China, Perú, claro ejemplo. Lamentablemente no responde. ¿Ok? Cero. Entonces, este es el problema, ¿no? O sea, hablan, yo no he preguntado, ¿no? O sea, no se está preguntando. O sea, primero, olvídense de repetir, o sea, esa es una acción de colegio. Si te estoy preguntando qué es una estrategia o método, no tienes que responder una estrategia o método, por favor. Eso es colegial. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que hacer acá es que frente al grano. Imagínate que tu jefe te dice, a ver, Mica, eres una. ¿Cómo estás quedando? Bien, señorita, no se retira nadie del salón, porque ese es otro de las pausas. Se van a empezar a salir del salón, o sea, simplemente no hay, y dejen de estar ahí. A ver, el celular, voy a tener que prohibir, señorita, por favor, se sienta. Pero no puede ser que vengan a la universidad a cargar equipo, chicos. Ok, no responde. Ustedes. ¿Qué cosa es una estrategia o método de internacionalización? Se les ha dicho, es la acción, es una acción que toman las empresas para poder ingresar a mercados internacionales. ¿Después de qué? Después de hacer su análisis y demás. ¿Ok? Y eso está en las diapositivas y eso es lo que ustedes tienen que grabar. Olvídense del todo. ¿Bien? Otra pregunta es, ¿por qué las empresas deciden realizar alianzas estratégicas?
deciden hacer alianzas estratégicas para ayudarse entre sí y tener lo que la otra empresa tiene en su producto. Bueno, Samsung y Google, mal, ¿ok? No saben explicar, sí. A ver, ¿para qué? Nuevamente, diapositiva. ¿Por qué las empresas? Dijimos, concreto, de frente, acceder a nuevos mercados, a tener una mejor distribución, poder desarrollar nuevos productos, minimizar costos, o sea, de frente, ahí de frente. Luego, describa la interdependencia económica entre países reflejada en intercambio de personas. Se observa el momento de la importación y exportación. Los países desarrollados producen en grandes cantidades, envían parte de su producción a los países menos desarrollados, donde produce la compra y venta. En caso de las personas, los países desarrollados contratan a estos trabajadores, ya que su mano de obra es más barata, tal. A ver, ¿por qué toda la primera parte? La primera parte no le sirve de nada, lo están respondiendo. ¿Ok? Entonces, lo que vale es la segunda parte. Pero si yo hubiese puesto completamente 3 líneas, si hubiese puesto todo lo demás, hubiese sido puntaje 0. Se los voy a poner como válido, pero por favor, olvídense del floro, vayan discutiendo. Entonces, reflejada en el intercambio de personas, tenían dos formas de contestarlo. Uno es, si se basaba en el video, ¿qué cosa nos decía el video de la globalización? Que hoy en día uno puede decidir en qué parte vivir, ¿no? El hecho de que realmente podemos aprender a recursos de otras personas. Y desde el punto de vista empresarial, que una empresa que tiene que cubrir una plaza vacante y no encuentra personal en el país donde está ubicado, no puede recurrir a contratar personal de ¿okay? No es que se les pida cosas complejas. Si las entiendes, las vas a poder redactar. Tienes que redactarlas. El problema es que no tienen las palabras, claro, es decir, que tienen que ponerse a leer. Luego, ¿cuándo hablamos de un negocio multinacional? Cuando un negocio o marca se expande por alrededor de varios países, pero en estos tiene la oportunidad de hacer fábricas para producir. A ver, lo voy a considerar válido, pero las cosas están suspensas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es? Nuevamente, ningún problema. Serísimo problema de hacerse entender, de redacción. Y eso quieren mejorar, lean y escriban, papel y lápiz. Olvídense de las tablas, por favor. ¿Cuál es la definición sencilla de negocio multinacional? Cuando empresas colocan fábricas en otros países, ¿por qué tienen que complicarse la vida? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo válido, pero como digo, hay serios problemas. Y obviamente, válido para acá, pero en la práctica eso es una cantinflada. ¿Por qué se afirma que la planeación permite a las empresas ajustarse al entorno? Porque en la planeación hacemos el proceso de analizar las variables y esto nos lleva a tener un diagnóstico positivo o negativo que nos ayuda a tener un análisis adaptativo que nos lleva a entender nuestro entorno organizacional. Ok, te lo considero válido. Quizás pudo ser la primera parte muy bien, la última parte de repente pudiste sintetizar, permite adaptarse simplemente a las exigencias del entorno. ¿Ok? Pero se entiende. Muy bien. Luego, esto ya lo dijimos. Describa la interdependencia económica entre países reflejada en intercambio de servicios. A ver, y dice, por interdependencia económica entre países se entiende también como la globalización, un ejemplo con los servicios, que a toda la primera parte flor. Es el de las líneas telefónicas, marcas que se encuentran en diferentes países del mundo, diciendo lo mismo como podría ser con las líneas de datos móviles. Correcto, la última parte nomás, por favor. La primera no suma nada. ¿Ok? Entonces lo que tienen que aprender a filtrar. Ok, bien. Acá se tiene. A ver, 3 estrategias de internacionalización. Que un producto nacional se exporte para que todo funcione en conjunto. El dólar, se usa el cambio, hacer negocio en el extranjero, no es nada.
¿Cuáles son las estrategias, chicos? Solamente era mencionar, acá no debieron perder sustancia. A ver, Exportación, importación, novedad, exportación, importación, licencia, outsourcing, Abastecimiento franquicias, Abastecimiento global. Ok, solamente era mencionar. Esto ya está. ¿Qué es la exportación? Como un ejemplo, una empresa exportadora. La exportación se define como la actividad de vender productos al extranjero y enviarlos en su mayoría. Son empresas que exportan materia prima. No puedes ver. Ese adicional valoran todo. ¿De dónde me sacas que en su mayoría exportan materia prima? El Perú es el primero que no exportamos materia prima, ¿no? Claro, o sea, sí exportamos, ¿no? Pero no es que en su mayoría. O sea, ¿por qué cambia? Una empresa exportadora siempre exportan arándanos, exportan arándanos porque tiene el Perú, tucutuco. Acá sí que me la ponen el problema. A ver. La exportación se define como la actividad de vender productos al extranjero. O sea, hasta aquí, ahí suficiente. Solamente faltaba la actividad, se define como la actividad de vender productos fabricados en un país, venderlos en el extranjero. Ya, ya, vamos a darle el punto, pero la verdad es que tienen que mejorar eso. A ver, ¿qué se entiende por monitoreo eficaz? Monitoreo eficaz es la supervisión para que se da en una empresa para saber si están o no cumpliendo con las metas. Eso es monitoreo eficaz. Exacto. El monitoreo eficaz tiene que ver con saber administrar y analizar todas las variables, tanto el ambiente interno y el ambiente externo, de tal forma que nos permita definir estrategias para adaptarnos a las exigencias del mercado. ¿Ok? Esto ya está. ¿Qué implica la administración del ambiente externo? Es el análisis de las variables externas para la toma de decisiones. Decisiones se escribe al revés, la primera con C, la segunda con S, que se adapten a los cambios del entorno. Para esto es importante el monitoreo eficaz. Ok, lo considero válido. ¿Está bien? Luego, cuando hablamos de un negocio internacional, el otro fue multinacional. Se habla de un negocio internacional cuando está en varios países su marca, servicios, prestando de manera física para los clientes. ¿Han dicho algo? ¿Qué cosa es un negocio internacional? Cuando se dedican a qué? Exportación, importación, ¿Está bien? ¿Por qué se afirma que la planeación permite a las empresas ajustarse al entorno? Permite adaptarnos a los cambios constantes para llegar a la meta o propósito de manera que no afecte a nuestro objetivo, sino a algo externo. ¿Han respondido? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Porque la planeación se realiza el análisis y diagnóstico del ambiente organizacional, a partir del cual se genera para adaptarse al entorno. ¿Okay? Luego, explique con un ejemplo qué significa que una empresa decide internacionalizarse accediendo a recursos más económicos y confiables. Cuando una empresa de maquillaje decide internacionalizarse, se abren nuevas fuentes de recursos como materia prima, mano de obra, resultando más económicas y reduciendo costos y aumentando su utilidad. Ok, lo voy a considerar válido, pero debió estar mejor redactado. O sea, aquí el tema es, ¿no? Una empresa de cosméticos que identifica insumos en otros países más baratos, decide trabajar con eso. ¿Ok? Porque esta última parte es medio, pero bueno, ya lo considero válido. Mencione un beneficio de la administración del ambiente externo. De la administración del ambiente externo. Identificación de amenazas y oportunidades. No dices por qué, por tanto te lo elimino. Ustedes van a ser telegráficos en sus respuestas, pues también va a ser telegráfica su nota. ¿Ok?
que no tengan flojera de escribir, quieren que se les penalice el puntaje. ¿Qué es la importación? Ponga un ejemplo. La importación es el proceso por el cual una empresa trae productos de países extranjeros al país en el que opera la misma para vender en el país que estos productos son traídos. Nutrition Lab, una marca que importa productos como suplementos alimenticios, principalmente a Estados Unidos. Correcto, muy bien. Bien expresado y todo. Ya está. Este también. A ver, ¿alguien que le tocó alguna pregunta que han leído hasta ahorita? Acá. No, esto no lo leí. Creo que ya leímos todas, ¿no? ¿O alguien se ha quedado con la duda de que no se ha leído la respuesta? Bien, ok. Entonces, a ver chicos, estos flashcards automáticamente el que tiene el punto le va a subir un punto a su PC1 que yo se lo puedo entregar en un rato. ¿Okay? ¿Cuántos flashcards van a ver? Depende de ustedes. Porque como comprenderán yo no estoy cargando de trabajo. ¿No? Son 7 secciones, número 40 cada uno, son 280 que me estoy corrigiendo por cada clase. Y obviamente, si no se lo merecen, entonces porque va a estar grabando. ¿No? Yo quiero hacer todo lo posible por ayudarlos, pero ustedes como yo tienen que responder. Ahora no sé qué porcentaje de salón se haya aprobado, no importa. A los que tengan sus puntos se los doy. La próxima flashcard va a ser el día martes de la próxima semana. Porque el jueves tenemos la PC2. Y si en ese flashcard me sale más del 50% que no obtuvieron el 1, que obtuvieron puntaje 0, ahí se quedó la ayuda para la PC2. Se quedaron con esa. ¿Ok? Si es que más del 50% obtuvo el 1 de puntaje, pues yo sigo haciendo el siguiente flashcard. ¿Cuántas? Depende de ustedes. Recuerden ustedes. ¿Okay? Estoy dispuesta a apoyarlos, pero también ¿bien? Muy bien. ¿Hasta dónde terminamos con ustedes? ¿Terminamos licencias y derechos? ¿Lo último de exportación? Ya acabamos lo de festivales de una ¿Licencias y franquicias vimos? Eso fue lo último que vimos. Claro, eso fue lo último que vimos. Fue lo último que vimos. Ok, no, el video no sigue. Está mejor mi clase que el video. Este video no nada que ver. Lo confunde. Lo pasé en una sección que dije, no sé de algo, no, profesora. Para eso prefiero ir. Lo quito. A ver, aquí está. Bien, entonces, ¿qué cosas nos falta ver ahora? O sea, ojo. ¿Cuáles son las estrategias de internacionalización que hemos llevado hasta ahorita? Alianza estratégica, abastecimiento global, importación, exportación, licencias y franquicias. ¿Qué nos falta estudiar? Lo que se llaman inversiones extranjeras en general. ¿Qué se entiende por inversiones extranjeras? Son las formas en que las empresas deciden tener propiedad de empresas de otra nacionalidad. Y pueden optar por dos grandes modalidades. Deciden tener propiedades directamente, ¿no? Instalaciones físicas, que es inversión directa extranjera, o deciden invertir pero en acciones a través de las operaciones bursátiles, en la bolsa de valores. ¿Bien? Si deciden tener instalaciones físicas, pueden decidir entre el joint venture, entre las subsidiarias, sucursal, filiales que ya conocemos, o empresas de capital mixto. Cuando ustedes lean capital mixto, significa que uno de los socios es sí o sí el gobierno del país donde se van a instalar, ¿no? El caso, por ejemplo, del aeropuerto de Cusco, ¿no? Es una empresa de capital mixto, es empresa extranjera y también es del gobierno por medio. Inversión en cartera, decíamos, solamente es compras, acciones en bolsa. Independientemente de qué modalidad tomen, la finalidad es ampliar sus operaciones de negocio porque van a entrar al mercado internacional y obviamente es también ganar, tener mayor margen de ganancia, mayor rentabilidad. ¿Bien? Entonces, decíamos pues que inversión directa extranjera se subdivide en tres.
supone comprar o instalar activos que administra en forma directa. Compra, el caso de Nestlé, compró, ¿cómo se llama? Donofrio, y por eso se convirtió en tuvo su sucursal en Nestlé Perú. En el caso de Bimbo, directamente decidió venir y poner su fábrica, la empresa mexicana, acá. ¿Bien? Y capital mixto, el tema de, le decía, ¿no? La refinería La Pampilla, o sea, en el caso de Petroperú, el caso del aeropuerto ¿cómo se llama? De Chicheros, y el joint venture, en realidad el último joint venture ha sido para lo que es el gas de Camisea, en el caso del Perú. Bien, entonces vamos a ir con esto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues lo que buscan estas empresas, independientemente de qué modalidad opten, es tener control sobre las operaciones, en segundo lugar, acceder a otros mercados, y en tercer lugar, te dan la opción de poder tener una propiedad parcial. Es decir, si la inversión que tienes que hacer es demasiado elevada y solo no lo puedes hacer, puedes buscar otros socios de otras nacionalidades extranjeras. Entonces ahí se completa el negocio. Empecemos entonces con el joint venture. Joint venture es, en traducción, riesgo compartido. ¿Bien? Lo primero es que es un tipo, es el otro tipo de alianza estratégica que dijimos que íbamos a estudiar en el curso. El primer tipo fue el outsourcing global, que se refería exclusivamente a trabajar con proveedores, ¿no? A nivel internacional, para abaratar costos, para complementar. En el caso del joint venture, lo que busco es buscarme socios para poder compartir el riesgo y distribuir costos. Entonces, ¿cuándo se utiliza? ¿En qué casos? En realidad, chicos, ese tipo de estrategia lo utilizan las empresas para grandes proyectos. O sea, cuando digo grandes es porque son sumamente costosos, pero además son de altísimo riesgo. O sea, la probabilidad de que realmente sea favorable no es nada claro, hay mucha incertidumbre. Bien, entonces por eso te dice, es un tipo específico de alianza estratégica en donde los socios que intervienen de distintos países van a constituir una empresa nueva, ¿ok? Y por un tiempo limitado. Ambas empresas siguen operando habitualmente. El caso de Camiseas, ¿no? O el caso de telefonía, por ejemplo. No tengo mejor identificados los que participaron, porque Camiseas fue Shell, no recuerdo muy bien quiénes fueron los que participaron en joint venture. Entonces, en el caso de telefonía, hace ya 20 años, cuando se hizo el estudio de cuál era, si se podían comprometer a ofrecer a todos los pobladores del Perú, indistintamente de en qué pueblito o comunidad del Perú vivían, se les podía ofrecer la telefonía móvil. Lo que se hizo fue todo un estudio, ¿no? En donde participaron joint venture, TNT, en ese entonces no había todavía claro, era TIM, Movistar, Belsao, me parece que todavía, porque todavía no se fusionaba, y no sé qué más, eran como 5 empresas de telefonía. Y entre las 5 costearon todo lo que significó hacer el estudio a nivel nacional para determinar la probabilidad, o sea, qué tan bueno, qué tan negocio era el ofrecer la telefonía al interior del país, a todos los proveedores privados. Resultado de eso, ¿y qué pasó? Todos se juntaron, hicieron una empresa para ese estudio, pero cada uno seguía operando normalmente, ¿no? ¿Y qué resultó de ahí? Que realmente no era negocio. ¿Por qué? Porque nuestra geografía es tan accidentada que tenían que poner torres, significaba que si una operadora quería sumarse, tenía que poner muchas torres en la subida del cerro, torres en la bajada, otra vez en la otra, y así hasta llegar a los diferentes pueblitos. Entonces definitivamente no resultó atractivo, pero se imaginan, si todo eso lo hubiesen hecho una sola, además cuántos meses duró, porque fue hacer todo un mapeo en todo el Perú, ¿okay? Si lo hubiese hecho una sola empresa y al final salía ahí, pues hubiese sido una gran pérdida y realmente pues, la situación financiera hubiese quedado mal. Sin embargo, se distribuyó entre todos, ese es el joint venture. Y justamente después de ese estudio fue que como que se reestructuró todo, las empresas, las operadoras
cambiaron y redefinieron sus estrategias, incluso cuando uno viaja al interior del país, en unas provincias llega un operador, en otras provincias llega otro, tal y cual, porque cada quien, ya pues de acuerdo a sus recursos, dijo, no, ya yo voy a tomar esto, voy a tomar lo otro, etc. ¿Okay? Porque hay también un tema de viento, de clima y de muchas otras cosas. ¿Okay? Entonces, por eso te dice de que dan lugar a una organización totalmente independiente, porque siguen operando en lo suyo. ¿Cuál es la finalidad? Minimizar riesgos y compartir costos. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? Joint venture con riesgo compartido. Luego tenemos las subsidiarias en el extranjero. Subsidiarias, sinónimo de subsidiarias, sucursal, filiales, departamentos, divisiones. ¿Okay? Hay muchos términos y el término que se da, nosotros normalmente nos referimos a ellos como subsidiarias, sucursales o filiales, es lo más común, digamos, en nuestro lenguaje. Pero dependiendo del tamaño de la organización, como ven, depende en cuántos lugares, cuántos países en el mundo tiene, podría llegarse a considerar una subsidiaria o referirse a ella la corporación como una división, ¿no? Porque no es una división dentro de tantas divisiones dentro de la corporación. ¿Okay? Entonces, subsidiaria es, ya hemos dicho, cuando tienen instalaciones propias en otro país, ya sean plantas de producción o locales de venta, pero son propios de la empresa. Una vez que la empresa, o sea, por un lado tiene que decidir con qué estrategia va a ubicarse en el extranjero. Si ya se decidió que va a colocar una subsidiaria, la siguiente decisión que tiene que tomar es cómo piensa dirigir la casa matriz los negocios que están en las plantas que tienen ubicadas en distintos países. Y ahí es donde entran los conceptos de la mentalidad que ustedes han estudiado en el libro de Roth. Pueden adoptar una mentalidad etnocéntrica, una mentalidad policéntrica, una mentalidad geocéntrica. Entonces, cuando ustedes vean en la diapositiva que te dice que la subsidiaria puede ser manejada como un control local, te está diciendo que lo que utilizan es la mentalidad policéntrica. Es decir, las decisiones no se toman en la casa matriz, sino que les da autonomía a los administradores de cada una de las subsidiarias para que tomen las decisiones de acuerdo a la cultura del país. Por eso es policéntrica o multidoméstica. Pero sin embargo, cuando ustedes vean control centralizado ¿en dónde? En la casa matriz. Por lo tanto, corresponde a la mentalidad etnocéntrica. Las decisiones se toman en la casa matriz y todos los ejecutivos de las distintas subsidiarias lo que tienen que hacer es cumplir las órdenes, hacer que se cumplan las órdenes que se decidieron en la casa matriz. ¿Ok? Entonces, la finalidad, nuevamente, ampliar operaciones y obtener mayor rentabilidad. En general, ¿no? O sea, ya decíamos al inicio del tema, no importa si en el mercado internacional dices un poquitito de casi nada, igual estás ampliando tu participación. Bien. Entonces, preguntas, ¿quedó claro lo de las subsidiarias? La relación, ojo con una pregunta, ya no para esta PC2, sino para PC3, podría ser cuál es la relación entre las subsidiarias y las mentalidades de gestión dentro del el tercer método de inversión extranjera es la que se conoce directa extranjera como empresa de capital mixto. Y les decía que en este caso, cuando hablamos de capital mixto en particular, es porque uno de los socios es el gobierno del país que va a instalar. ¿Bien? Entonces, por eso dice, se forman cuando el Estado participa junto con inversionistas privados. Son inversionistas privados de distintas nacionalidades en una empresa privada. No es capital público y otra parte privada. ¿Qué aporta el sector público? Conocimientos, personal, tecnología, etc. ¿Y cuál es la participación en el Estado? Pues vela por la infraestructura, porque se dé cumplimiento a los contratos, porque definitivamente cuando termina esa etapa del estudio o de tal, regresa, ¿no?, a la propiedad del Estado, etc. ¿Okay? Entonces, por eso te dice, al finalizar el contrato, la infraestructura construida o mejorada pasa al Estado. ¿Okay?
Con esto cerramos lo que son las estrategias de internacionalización que esperan. Sí. Un ejemplo de inversión directa extranjera sería la construcción de una carretera o es algo completamente diferente porque participan empresas privadas. Lo que pasa es que, claro, o sea, sí puede ser directamente. No, pero la construcción de carretera, a ver, si ellos, lo que pasa es que eso es servicios profesionales, ¿no? Pero sí podría ser, son 100% o normalmente carreteras es mixto, capital mixto, lo que interviene el gobierno. Bien, ahí viene el tema. Claro, pero basándonos en lo que es un compañero, o sea, la carretera que han arreglado, por ejemplo, Boca, a Huaraz, Conococha, fue una empresa china como tal. Y creo que, no sé, creo que ahora están cobrando un peaje, pero no sé si es de la misma zona de Qatar o es Lo que pasa es que acuérdense que cuando el Estado acá nosotros le damos concesiones, porque en realidad no es que se instala. O sea, lo que pasa es que acá no es una subsidiaria, o sea, lo que tú estás haciendo es un socio, pero ¿quién es el otro lado? O sea, si yo, empresaria privada, o sea, yo tengo mi empresa de construcción de carretera y yo me asocio con la empresa china, entonces ahí yo me estoy internacionalizando por esto. Pero si la empresa china ha hecho un contrato con el Estado, entonces sería capital mixto. Tendríamos que ver si los que constituyen esa empresa para la construcción, ¿cómo así? Porque si no es que te das una licitación y lo ganó la empresa china, pero ahí es internacional la empresa china, simplemente, no viene nada del país. Directamente la empresa china, si yo te lo hago, pues creo que se van a tener un porcentaje de ganancia de los privados y van a empezar a cobrar. Ya, por eso, pero ahí quien se ha internalizado es la empresa china, que ha venido acá. Ya, o sea, sí, ya ven cómo es. Ok. Entonces, esto en cuanto a las estrategias de internacionalización. ¿Qué es lo que nos falta por ver? Lo que se llaman los mecanismos de comercio. ¿Bien? ¿Y qué cosa vemos en los años 90? Me falta. La inversión en cartera. Perdón. ¿Qué cosa es la inversión en cartera? Inversión en cartera es cuando la empresa decide invertir, ya no poniendo activos físicos, sino comprando acciones en bolsa de empresas extranjeras. ¿Bien? Entonces, por eso te dice, la empresa compra un porcentaje de acciones de otra empresa. Una empresa canadiense que decide invertir $800,000 en una empresa alemana. ¿Ok? Entonces, aquí lo que te dicen es, ¿qué recomendaciones te dan? Primero, que antes, o sea, tienes que tomar la decisión en qué empresa vas a invertir y por ende tienes que averiguar cuál es esa tendencia de crecimiento del sector donde se ubica la empresa en el país a la que pertenece. Entonces te habla del giro del negocio, probabilidad de crecimiento. Por otro lado, tienes que tener en claro cuáles son las expectativas de la empresa. O sea, si yo voy a invertir tanto, pues cuánto espero yo ganar con ese monto, ¿no? Para evaluar opciones. Por eso te habla, y cómo llamamos ese cobro de las ganancias generadas en un periodo, en ese tipo de operaciones, pues son los famosos dividendos. ¿Cuántos dividendos esperas obtener al final del periodo con esa inversión que vas a hacer? Y lo tercero, que es sumamente importante, el tema de la normatividad. En todas las empresas y todas las personas tenemos que saber en qué momento tenemos que contratar o asesorarnos de un abogado. ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchos países que fomentan y promueven mucho la inversión extranjera, pero también prohíben de que toda ganancia generada por esa empresa extranjera pueda, el dinero se pueda sacar del país. Entonces te dicen, ok, invertiste en una empresa española, te ha generado pues $200,000, pero esos $200,000 no los puedes traer a Perú. No, que quiero invertirlo en mi empresa Perú. No, tienes que invertirlo acá. Entonces, esa es la finalidad de conocer bien la normativa antes de decidir o antes de realizar la operación. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos, lo que es inversión en cartera. Y una inquietud que de repente les puede surgir a ustedes, profesora, pero si se pone en venta, ¿cómo se aseguran las empresas no perder el control? Efectivamente, o sea, las dueñas, o sea, las empresas, cuando ponen acciones en venta, en la bolsa de valores, siempre se van a cuidar de que la cantidad de acciones no ponga en peligro la mayoría de propiedades. Entonces nunca van a poner mayor número de acciones, un número de acciones superior al 49%.
Bien, ellos se quedan por el 51% y con eso pueden controlar entonces, o por mucho menos, ¿no? La cosa es que ellos siempre, eso es algo que sí se cuida mucho. Bien. Entonces, ahora sí, con esto cerramos lo que son las estrategias y ahora nos vamos a lo que son los mecanismos de comercio. Como ya hemos escuchado y hemos aprendido en todo este capítulo de lo que es la globalización, para que esta interdependencia entre países pueda fluir, pueda tener una continuidad, se necesita pues de normativas, se necesita de organizaciones que puedan ayudar a países cuando tienen problemas y qué sé yo. Entonces, esos son, digamos, las razones por las que se ha calificado, se le ha puesto ese título de mecanismos de comercio. En el curso estudiamos solo 4. ¿Cuáles son? Primero, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta organización? Pues la Organización Mundial del Comercio es la única organización que da las normas, las regulaciones a nivel de comercio internacional en todo el mundo. ¿Bien? Tanto así como, por ejemplo, viene un buque con tantos containers de China, va a ingresar a la aduana peruana y en la aduana peruana le dicen, no señores, aquí la DUA está mal, la partida arancelaria no corresponde, ¿no? Y como no corresponde, esta es la partida correcta y por lo tanto tienen que pagar tanto más de derechos aduaneros. Y el operador logístico de la empresa china no está de acuerdo, pues ahí no es que vas a entrar a una discusión entre los representantes de la aduana peruana y el representante de esto, no. Se arma el expediente y pasa directamente a la OMC. Y es la OMC la quien va a dirimir esa discrepancia. ¿Bien? En ese sentido dicen que es el único organismo global que se ocupa de las reglas de comercio entre las naciones y la que dirime cualquier problema. ¿Bien? Luego tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ambas tienen, digamos, funciones similares. Ambas los países pueden recurrir a ellos para un financiamiento, para una asesoría técnica, una asesoría financiera. La diferencia está en que quiénes son los que pueden aplicar a ellos, porque en ambos casos van a evaluar el país, cada una de estas entidades. En el caso del Fondo Monetario Internacional es libre, todos los países, cualquier país puede presentarse y de acuerdo a la evaluación que haga el Fondo Monetario aceptará o no aceptará. Obviamente tiene que asegurarse que vas a poder pagar el país, ¿no? Y hay miembros de ellos. Y el Banco Mundial, digamos, ¿quiénes pueden aplicar a este apoyo, a esta ayuda financiera y tal y cual? Aquellos países que son considerados en vía de desarrollo. ¿Quiénes califican a los países que están en vía de desarrollo en el mismo banco? ¿En función a qué? En función a la historia del país, cómo viene el crecimiento, o cómo viene creciendo económicamente, o si se estancó, el nivel de empleo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y finalmente tenemos lo que es la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Igual funciona en base a países miembros. ¿Y cuál es su rol? Es hacer seguimiento a los países miembros y con respecto a qué. Lo que busca es mejorar la calidad de vida, la educación, niveles de desempleo, salud, desnutrición, ¿no? Etcétera. Y, por ejemplo, en el caso del Perú, la OCDE durante la pandemia cumplió un rol muy importante porque, digamos, dio muchas sugerencias de cómo manejar. Tuvimos problemas críticos de nutrición, la educación fue un desastre, ¿no? Entonces trata de dar sugerencias de cómo pueden manejar los gobiernos para poder superar esta situación. ¿Okay? Entonces, por eso es que nos dice la OCDE busca contribuir al crecimiento económico, al empleo y al estándar de calidad de vida. ¿Bien? Entonces, ¿preguntas? Muy bien. Esto es lo que vamos a evaluar el día martes. ¿Estamos? Entonces, de la próxima semana. El jueves va a venir esto. El jueves tenemos... ¿El jueves? Jueves, es la PC2. Mira, ¿qué pasa el jueves? Opciones. No, es de la 4.1, perdón, del 1.1 al 4.6, nada de globalización. Eso es lo que está publicado en la web. Bien. Ok, por eso lo tienen ustedes en la web. Bien.
Bien, entonces, ahora sí vamos a repartir las prácticas. A ver, lo primero que van a hacer, por favor, es revisar que haya error en suma. Una vez pasado el tiempo de revisor en suma, ya no acepto reclamos. Si hay error en suma, ya piña con ustedes, porque no se dieron cuenta aquí. Se van a acercar, por favor, a revisar. A ver, Pareto. Morel. Ocharán. Osnayo. Paredes. Ortiz. Peralta. Padilla. Por favor, silencio. Pérez. Otger. Palomino. Palomino sea. Navarro. Olarte. Un punto, Pérez, Aitipa. No, ni siquiera un punto. Por favor, silencio, es personal y cada quien mire su suma. Pérez, Aitipa. Olivera. Ortega. Pasache. Minero. Navarrete. Palomino. Moreno. San Miguel. Ñato. Moreno no está. Pareja. Corón. Moscoso. Romero Torres. Navarro Tevez. Pacheco Mendoza. Pérez y Nostroza. Perea. Bajares. Banduro. Novoa. Novoa. Pachas. Lajarro. Palomino Fernández. Sarqueta. Moreno Sotomayor. ¿Dónde está Ivana Pérez? Daniel Palomino. Ok. Verifiquen sumas, 2 minutos para verificar sumas, a ver si arreglamos o ya llamamos. Por favor, es individual, necesitan apoyo hasta para contestar. Por favor, silencio.
Asumo que ya todos han verificado, no hay errores en suma. Ok. Entonces, no, eso no, error en suma. Solo estamos viendo errores en suma, por favor. Siéntense, por favor. Ya. Listo. A ver, chicos, por favor, recuerden que la nota que tienen, el tema es esto que han sacado. Tienen que esforzarse, estoy dispuesta a apoyarlos. El flashcard, los que tienen un punto y es un punto más, y los subsiguientes es de punto a punto. No hay medio punto, es o 0 o un punto. Y por eso les decía, ¿cuántos flashcards más van a haber? Pues pueden haber 5, pueden haber 6, pero puede haber uno más y 9. Depende de ustedes. Si se aplican y empiezan con más del 50%, sale con punto 1 en el siguiente flashcard, tienen una tercera oportunidad y así. En el momento que superen los jalados, se paran y se ¿estamos? Entonces, por eso les digo. Pero el tema es que ustedes también tienen que esforzarse. Ya les he dicho, ¿cuándo es el próximo flashcard? El próximo martes. ¿Qué tema? Lo poquito que hemos visto en clase. Entonces, preocúpense por estudiarlo, por poner ejemplos, ya han visto el tipo de preguntas. ¿Okay? Vamos a ver fila A, por favor, atentos para ver si se ha corregido bien la parte de opción múltiple. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8B, 9B y 10E. Cada uno, punto 5, verifiquen, si no, por favor, realizan para poder corregir. Todos los que haya algún error en la corrección al final del día entregar para corregirles el acta y el día de mañana se acercan al séptimo piso del D donde Mary, mi asistente, a recoger sus pruebas. Bien, ya debe estar o les voy a pegar el enunciado para que puedan practicar. Bien, o sea, revisar nuevamente. No el solucionario, solo el enunciado. ¿Okay? Así que se pueden ustedes a revisar. Y va a ser una sola fila, no sé si va a subirse la A o la B, así que tengan cuidado también con las opciones. Bien, fila B, fila A ya pasó, ¿no? Sí. Todo ok, ya. Fila B, 1E, 2B, 3E, 4E, 5E, 6E, 7A, 8E, 9E y 10B. Punto 5 cada uno, igual verifiquen. No, yo bien. ¿Listos? ¿Todo ok? Ahora, todos nos concentramos, por favor, en el caso Red de Clínicas Salud Norte. Si hay alguno que no está de acuerdo con la puntuación que se les ha dado, se me acercan y les digo el porqué de la puntuación. Pero primero vamos a hacer un repaso rapidito. Funciones administrativas, ¿cuáles son? Planear, organizar, dirigir y controlar. Niveles administrativos, ¿cuáles son? Primera línea, alta línea. Alta dirección, nivel medio y primera línea o supervisor. Ok. Los roles de MISBER, ¿cuáles son? Los celulares, por favor, ahorita no quiero celulares. Ojo, llamo la atención a 2 en el aula por celular, acabo el flashcard. O sea, nuevamente, hay varias cosas que ustedes se han comprometido. Llegar temprano, revisar los apuntes, tomar apuntes en físico, nada, olvídense la tablet, no estar con el celular. O sea, como digo, 2 personas que vea yo con el celular en clase anularon el flashcard para todos. Así que se preocupa de echarle la culpa a la persona y la persona carga en su conciencia de que va a jalar a un montón de compañeros por su negligencia. ¿Ok? Por favor, como digo, hay compromiso. Allá atrás,
me cierras la computadora. Ahorita no quiero a nadie con computadora abierta. A ver si de esa visita la van a tener después. Ya les he dicho, a mí no me vengan después al final del ciclo a lloriquear, profesora, pierdo la beca, profesora. Ese es tu problema. Desde ahorita te estoy diciendo, hay quienes están muy mal, todos pueden salvar el curso, pero depende de ustedes. A mí no me van a quedar cargo de conciencia de que comieron la beca, te lo mereces. ¿No? Entonces, yo no tengo ningún problema. Así que pongan realmente, recapaciten y preocúpense. ¿Okay? No quieran cargar problemas ajenos a otros cuando no son responsables. Bien, entonces, se concentra. Entonces, ¿quedó claro del flashcard? Por favor. ¿No? Es un punto. O sea, dense cuenta, a mí no me pesa la mano de subirles. Si se están esforzando, se los doy. Pero tampoco no quieran, o sea, yo no voy a corregir, pues por el 10% del salón no me voy a cargar. ¿Ok? Bien. Concéntrense todos en el caso de Red de Clínica Salud Norte, por favor. ¿Preguntas o tienen alguna duda que lo tienen corregido? No contestado nada, porque ya con la pizarra en la mano, les voy a dar distintos tips para que puedan, cuando tengan el caso publicado de la web virtual, bien, vamos a ver entonces qué se esperaba del caso, qué respuesta. A ver, la primera pregunta, y estamos en el repaso, ¿no? O sea, ya ven, como ellos me interrumpen y no... A ver, ya sabemos las funciones, hemos recordado habilidades, los roles de MINSPER, ¿cuáles son? Interpersonales, informativos. Interpersonal, informativo y de decisión, y cada uno se subdivide. Medidas de desempeño. Técnica. O sea, estas cosas que les estoy diciendo son cosas que ustedes cuando somos alumnos deben saber. Representante. Y si no lo saben, entonces es lo primero que ustedes tienen que empezar a ver, porque la práctica es en días, ¿no? Entonces hay bastante que estudiar. Lo que es teoría, yo ya les he dicho, la única forma de aprender a aplicar teorías en los casos es, por lo menos, si no han hecho todo el cuadro comparativo, hagan los aportes. Estudien lo que entiendan, como un ejemplo. Ya, entonces, ustedes tienen que saber. Medidas de desempeño, eficiencia, eficacia, efectividad. Niveles administrativos, alta dirección, gerencia media, parte operativa. Esa es la parte teórica. Después tienen que saber aplicar, ¿no? Clasificación de organizaciones. ¿Cuáles son? Ok, activas, transformación de comercial, de bienes de producción, comercial mayorista, comercial minorista, siempre toda respuesta de más a menos, ¿no? De ahí comisionistas y todas las de servicios. Cuando se les pide clasificación de organizaciones de acuerdo a la estudiada, no se les está pidiendo si es con fin de lucro o sin fin de lucro. Y mucho menos se les está pidiendo categorías de negocios electrónicos. ¿Cuáles son las categorías de negocios electrónicos? Mejorada, potenciada y total. ¿Okay? Entonces son cosas en que han fallado. ¿Bien? O sea, simplemente o se distrajeron, o no estudiaron, o lo que fuera. Entonces hay cosas mínimas que tienen que tener en claro. Lo otro es, ¿cuál es la recomendación que se les ha hecho para las metas? ¿Qué tienen que tener en cuenta en metas? ¿Cómo van a redactar? Pensando que el infinitivo del verbo. ¿Bien? O sea, si no utilizan el infinitivo, ya malograron todo. Cuando van a redactar un indicador, porque muchos han olvidado de qué es un indicador, es un criterio. Entonces es igual, el concepto es el mismo, sea que vas a redactar un indicador de eficiencia o de eficacia. La única diferencia es que para el indicador de eficiencia dice con qué criterio puedo yo evaluar si estoy haciendo buen uso o no del recurso. Y en el caso de la meta, con qué criterio puedo yo evaluar si estoy alcanzando o no la meta. O sea, varía ligeramente, pero tienen que ver cuál es el criterio. ¿Okay? Luego, y tengan cuidado, revisen, porque no mantienen, por ejemplo, meta, incrementar las ventas, ¿no? En el siguiente trimestre. Y me ponen el indicador, el nivel de producción. ¿Qué diablos tiene que ver producción con ventas? ¿No? ¿Qué debieron poner? Nivel de ventas.
Entonces son errores que no se pueden permitir, ¿ok? Son errores que, o sea, demuestran que estás distraído o los nervios te traicionaron, también entiendo, pero por favor tienen que trabajar sobre su proceso. Yo recuerdo mucho en la Pacífica, por ejemplo, en el primer ciclo de matemáticas me fue re mal, pero y a mí yo recibí mi jalón de orejas por parte de mi profesor, por paz descanse, Chicho Bonifaz. Pero ¿qué pasaba? Yo en clases era súper bien, o sea, siempre he sido bueno también en números, entonces era la primera que hacía los ejercicios, la primera que tal, y por supuesto me saqué ¿cuánto? En la primera práctica 0,3. ¿No? Ya pues me quedé fría obviamente, ¿no? Porque yo no estaba además ingresé por primeros puestos, no estaba acostumbrada a esas cosas ni nada, pero bueno, pues ya pues pasó. Pero el profesor de matemáticas me llamó a su oficina y me dio mi café. En la posible, la que tú sí puedes, que no sé qué, que eres la primera que responde, todos los ejercicios que hacemos en clase, tú eres la primera, papá, ¿qué ha pasado? Digo, disculpe Chicho, pero esta en realidad yo soy un muñeco de nervios. O sea, mientras a mí no me preguntes directamente y no me vas a hablar en público, yo fresh, hago todo. Pero me dijo, tú ve qué haces, pues tú tienes sola encontrar la solución. ¿No? Ya, me fui a mi casa, hablé con mi mamá me ha pasado esto, y mi mamá me dice, ya hija, no te preocupes, te voy a ayudar. Ya. ¿Cuál fue su ayuda? Me dijo, cuando te toque práctica me avisas y te voy a dar agua de azahar. Yo feliz. Y era falso. Mi mamá me lo hizo creer, me dio placebo. Y dice, bueno, y no, bien mamá, que no sé qué, calladita se quedaba. Así, Al final me iba, porque esa primera nota me iba por 17 en mi final. Me saqué 18, ¿no? Pasé el curso. Pero después mi madre se confesó, me dijo, mira hija, yo en realidad nunca te di agua de azahar. ¿Cómo te iba a dar si tú todavía eres joven y tal y cual? Te di agua con azúcar. O sea, todo está acá. Entonces podemos controlar nuestra vida. Por eso les digo, o sea, de que estudiaba yo estudiaba, ahora obviamente tiene que estudiar, ¿no? Entonces entiendo que hay muchos que son nerviosos, pero no, también tienen que manejar y controlar sus nervios. ¿Okay? Bien, entonces, a ver, seguimos. ¿Qué más errores he visto? Uy, ¿qué más errores he visto? La falta de consistencia, bueno, aporte de los servicios que tiene que ver con acá. Y ya, bueno, ahorita ya si me acuerdo les voy diciendo. A ver, la primera pregunta, funciones administrativas. Había información para 3 funciones: planeación, organización y control. ¿Qué deben tener presente? Dirección, a ver chicos, dirección, a menos que el caso te describa directamente qué ejecutivo o qué persona está haciendo tal cosa en concreto, usen dirección, si no, no. Si no hay persona por medio, no usen dirección. ¿Bien? Entonces, en planeación teníamos en el párrafo 2 que nos decía de que ellos hacían un diagnóstico para determinar cuáles eran los indicadores que debíamos utilizar. Y en el párrafo 4 que nos hacían referencia a las metas que se proponían. Y acá donde le digo, utilicen los infinitivos de verbo, reducir los tiempos de espera, mejorar la utilización de la infraestructura, elevar la satisfacción del paciente. Y estas mismas metas son las que ustedes, entre las que ustedes iban a escoger para los indicadores en nuestra pregunta después. ¿Okay? Luego, si hubiesen escogido organización, ¿no? Ahí te decía, por el lado del gerente, en qué ejecutivo se observaba la organización, en el gerente de operaciones en particular, ¿no? En Javier Salas, que en el párrafo 3 te daba los 2 argumentos. El primer argumento fue el que conformó el equipo para la implementación de procesos, y el segundo argumento fue el que reasignó los turnos a los médicos. ¿Bien? Control también había en el párrafo 1 y en el párrafo 2. En el párrafo 1 te decía, acuérdense que control es seguimiento, verificación, identificación de diferencias entre lo que tienes programado y no, tomar medidas correctivas, encontrar la causa. Y eso es lo que nos decía en el párrafo 1. Que decía que habían identificado un incremento de reclamos y errores en los registros. Y te decía, ¿por qué? Porque cada sede manejaba los sistemas a su manera, ¿no? Que está identificado para la causa, que estaba en el párrafo 2. Y luego también te decían expresamente que utilizaban indicadores. Y aquí es donde yo les digo, si ustedes me escriben tipo telegrama, solamente utilizan indicadores, pues tu nota va a ser tipo telegrama.
se te va a mochar. Si era un punto 5 o punto 5, tendrás punto 10. ¿Ok? Entonces, utilizan indicadores 2 puntos y qué indicadores te dice el caso. En este caso era tiempos de atención, indicadores de ocupación y cantidad de atención. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, vengan descansados y vengan a analizar y trabajar el caso. Luego viene, identifica el nivel de administración. Ya, a ver, el administrador. Si te dice, el gerente de operaciones, Javier Salas, reporta directamente a la gerencia general. ¿En qué nivel está? Nivel medio, no es alta dirección. Alta dirección solo es el gerente general. ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo han fallado por cosas que no deberían fallar, o sea, básicas y claritas, facilitas. Luego te dice, ¿qué habilidades? Si este señor está haciendo un diagnóstico completo, porque está involucrando las distintas áreas de las distintas sedes, ¿qué habilidad está demostrando? ¿La técnica? No, habilidades, no son funciones administrativas. Conceptuales. La conceptual, no es técnica. Conceptual, visión de conjunto. Acuérdense. La habilidad conceptual es aquella que nos permite utilizar la información para tomar decisiones y se refiere a la visión integral. A ver, señoritas, ustedes dos de allá al fondo me vuelven a pasar, me vuelven a distraer. La clase está acá adelante, así que tengan atención. Y lo otro, en el párrafo 3, cuando te habla de que conforme equipos, ¿cuál es la habilidad que está mostrándose? La humana. ¿Ve? Otro regalo. Luego, de acuerdo con la clasificación de la organización, ¿a cuál corresponde la red de clínica salud? Acabamos de repasar la Así es. Facilísimo, ¿no? Servicio, salubridad. ¿Por qué? Porque es una clínica. Uno. Estaba mal. Y el pago. Luego te decía, seleccione 2 recursos y plantee un indicador de eficiencia para cada uno y selecciona 2 metas y un indicador de eficacia para cada uno. Recuerden, aquí hemos dicho, a ver, si lo que tienes que hacer es analizar recursos, tienes que analizar todos los recursos. Pero si lo que ya te dicen es de frente, selecciona un recurso, tú el análisis lo haces mentalmente y de ahí escoges el que te es más fácil para plantear el indicador. Pero siempre todo completo. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, salud, recurso intangible, prestigio, párrafo 1, el reconocimiento por los convenios de las aseguradoras, pues entonces, ¿cuál sería un indicador para eso? Cantidad de convenios que tienen con esas aseguradoras, por ejemplo. O si tomaron recurso tangible, infraestructura, consultorios médicos, nuevamente, el indicador es el criterio que te permite evaluar si estás haciendo buen uso o no de esos consultorios médicos. Número de pacientes atendidos por consultorio, cantidad de horas de funcionamiento del consultorio, disposición del mobiliario del consultorio, X. O sea, hay diferentes. Esa corrección ha sido personalizada. Y luego en las metas, ya decíamos, ¿no? Ya en el párrafo nos decían, habían 3 motes diferentes o 4, tenían que escoger 2. Si escogías reducir el tiempo de espera, pues ¿cuál va a ser el indicador? Tiempo de espera. Punto. Si vas a escoger mejorar la satisfacción de los pacientes, ¿cuál es el indicador? Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué han perdido puntos ahí? Haciendo esto, ahí nomás ya tenían, o sea, han sido 3 puntos, ¿no? Ya dejamos la declaración, o sea, facilitos de poder contestar. Después viene lo otro que también es recontra fácil. O sea, realmente nadie ha debido sacarse, o sea, solamente con estos 5, más los 4.5 ya que tengan 2, 7, 8 debió ser la menor nota para todos, ¿no? Entonces, una nota que es un 8 es salvable. Bien. Vámonos entonces ahora a Agroandes Export. Igual, revisen la forma en que les he corregido. Si hay una observación o comentario, me avisen. Gracias. Sí, tengo una duda sobre eso.
Ah, eso sí consulto. Tienes que ir. Estoy bien. Bueno, Ya con eso que sea, ya tengo una nota privada, ya tengo dos. ¿Cómo? Tengo 11,2. Ah, ¿Está poniendo la foto? ¿Está poniendo la foto? ¿Cuánto sacaste tú? 5. mira, te voy a decir mi remontada. Pasé 3,80 a... Ah, pero bueno, también. Uy, no digas así. Hoy lo he intentado ya. Bueno, un poco de floro, pero lo he intentado. Yo la verdad es que a veces me digo, prefiero colocarlo medio completo que esté vacío. Alguna le voy a decir. Sí, hubiera puesto más cosas, hubiera elevado mi nota, pero fue muy demorado. Yo estaba tan apurado que ni siquiera vi esta pregunta de acá. No me acuerdo. O sea, estoy usando la hoja como si fuera un borrador para ponerle en cosas bonitas ahora. 11,3. Peor. ¿Sabes lo chistoso? Que aquí me esmeré tanto que por lástima me colocó 0,1. Por lástima no es 3,80, es 4, no, escucha. No, 3,80, 0,5. Entonces es 4. Oye, yo estaba tan apurado que ni siquiera vi esta pregunta. Oh, voy a matarme estudiando en casa, te lo juro. Sí, de verdad. Me voy a matar estudiando. Oye, había puesto güey. Ya, pues ya tengo un 8 con esta parte de la acabo de hacer. Organización pero en mi 0,5 puntos. No, nada. Era elevar y no
porque no hay nada que No hay que hacer la quepa. O sabes qué, me sorprendería si yo no sé el menor, la verdad. Bueno, o sea, primero me voy a matar esto. Porque estoy fatigado. Y mira, por acá también se convirtió al final. A ver, vamos a ver entonces. Está chistoso. A ver. Caso Andes Expo. ¿Cuáles son las variables que había en el caso? Bueno, no es que todo, ¿no? Es una forma de responder. Ponía a hablar de procesos, a ver, tranquilos, procesos de cosecha y empaque. En el párrafo 2 nos decía claramente que la empresa cuenta con procesos de cosecha y empaque automatizados. ¿Cuál es el juicio de valor? Que le han permitido reducir costos. Eso es positivo. Luego, en el párrafo 2, también en área funcional marketing, donde nos dice que las ventas vienen incrementando. Nos vamos al párrafo 1, organización, prestigio. Se han ganado el reconocimiento, pero digan por qué, porque muchos dicen han ganado el reconocimiento, pero no indican por qué. Y en este caso, se dice por las certificaciones de calidad internacionales obtenidas y que son muy valoradas por los clientes. Luego tenían con información de maquinarias para desarrollar la variable capital o la variable maquinaria. Y por favor, es el capital, no la capital. La capital es de los países. Las maquinarias es el capital, equipo. ¿Bien? Entonces, si ponemos capital maquinaria, dispone de cámaras de frío valorizadas, acuérdense de la valorización en 120.000 soles, ahora el juicio de valor, que le garantiza una adecuada conservación del producto durante su transporte. Párrafo 2. Querían utilizarlo como variable de nivel de tecnología, pues colocaban, cuentan con cámaras modernas, cámaras de frío modernas, ¿no? Y utilizaban el mismo juicio de valor que les garantiza la adecuada conservación de los productos durante el transporte. Procesos, empaque o área funcional producción. Bien, se presentan retrasos en el área de empaque debido a las fallas en la maquinaria, lo que afecta el cumplimiento de los pedidos. Párrafo 2. Mano de obra. El número insuficiente de operarios de las diferentes áreas les impide cubrir con la demanda. Párrafo 2. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna inquietud de su ambiente interno, de una variable? Profe, A ver. área funcional, empaque, arriba me puso producción. Normal, puede ser cualquiera de los dos. Sí, no te penalizamos. O sea, en realidad propiedad es, o sea, con más propiedad es producción, pero si pones ahí está. ¿Ya? Luego, ¿alguien más de ambiente interno? Profesora, Sí. cuando habla del empaquetamiento, ¿puedo poner procesos dos puntos empaquetamiento o Empaque. empaque mejor? Sí. Bien, ¿alguna otra? Pasemos a ambiente externo. A ver, por ahí se me están confundiendo, chicos. Las variables de microentorno, ¿es ambiente interno o ambiente externo? Externo. Y por ahí alguien se ha confundido y me ha puesto proveedores como ambiente interno, clientes como ambiente interno, te hay que dar cuidado. ¿Ya? Micro y macro, ya estás en entorno. Otra cosa, entorno, por definición, es lo que rodea a la empresa. Entonces, ¿es correcto hablar de entorno interno en vez de ambiente interno? A ver, no, es ambiente interno. Entorno es lo que rodea al ambiente interno, micro y macro. Tengan cuidado con todas esas cosas que se ayudan a lograr su respuesta. A ver, variable político-legal. ¿Cuál ha sido el error? En vez de usar variable político-legal, han puesto gobierno. El enunciado para político-legal es existencia de programas estatales de promoción de exportaciones y financiamiento agrícola al que pueden acceder las empresas agrícolas. Es personalista. Párrafo 4.
positivo, macro. Variable cliente. En el párrafo 1 te decía que hay un crecimiento sostenido de la demanda internacional de arándanos, positivo, microentorno. Variable tecnológica. Los avances tecnológicos en cuanto a riego y empaquetado les permite a las empresas agrícolas, no personalicen, optimizar el uso de agua y reducir tiempos en procesos productivos. Esto es positivo, macroentorno. Variable global, muchos lo han puesto como variable económica. Factores como la inestabilidad de precios internacionales, está diciendo, precios internacionales del combustible generan incertidumbre con respecto al aumento de costos en productos de las empresas. Variable ecológica, nuevamente otra variable que se han quedado en la descripción de la variable. La presencia del fenómeno del Niño previsto para el 2026 pone en riesgo las operaciones de empresas agrícolas. Bien, párrafo 4, macro. Y finalmente la competencia también te dice expresamente que hay un aumento de empresas chilenas que venden arándanos al mercado chino a precios bajos. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con respecto a alguna respuesta de ustedes, chicos? Bien. Luego decía, mencione 2 aplicaciones que realizaría en la empresa considerando la teoría cuantitativa. Bueno, en realidad, a ver chicos, cuando les venga este tipo de preguntas asociadas a un caso, lo que yo les sugiero es busquen las debilidades y ahí les va a venir más fácil la idea. Entonces, por ejemplo, una de las debilidades que hemos visto acá era de que tenían trabajadores insuficientes. Ustedes podrían decir, recurrir a las técnicas matemáticas para determinar el número óptimo de operarios que deben tener para evitar no cumplir con la demanda. O hacer una proyección en movimientos, ¿no? Determinar cuál es el lote mínimo, ¿no? De mercadería o de cultivo, de arándanos que deben tener para poder abastecer la demanda del producto. ¿Ok? Entonces, les doy tips de cómo deben ir ordenando su lógica para que no se sientan en el aire. Ojo, siempre en teorías matemáticas, teoría cuantitativa, no se les está pidiendo la técnica, es decir, programación lineal, teoría de juegos, no, es el campo de aplicación. ¿Bien? Es mucho más sencillo. Lo que me interesa es eso, no el cómo lo van a calcular, porque eso es otro curso, es investigación de operaciones. Acá es qué cosa necesitarías, para qué lo vas a usar, para que después cuando me llegue esa investigación de operaciones te sea más fácil determinar qué técnica es la más apropiada para el objetivo que te propongas. ¿Ok? Bien. Luego vienen las preguntas de desarrollo, que también fueron un regalo. A ver, dice, a inicios del 2026 la empresa de alimentos Alico reportó que su meta de ventas anuales reportó que logró su meta de ventas anuales de su nueva línea de fideos abasteciendo a todos los supermercados a tiempo. Si te están pidiendo desempeño alcanzado, esta primera parte, ¿qué desempeño corresponde? Si alcanzaste las metas, ha sido eficaz. Eficaz porque alcanzó las metas de tal. Y luego te dice, sin embargo, el gerente de planta admitió que por la falta de supervisión se desperdició mucha harina y máquinas operaron con sobrecostos. Ahí seguimos con desempeño, ¿qué cosas se observan? Si desperdició mucha harina, fue ineficiente. Entonces, es lo único que se expresa en la respuesta. Fue eficaz porque cumplió con las metas, pero ineficiente porque generó mucho desperdicio. No era nada difícil. Luego, ahí era medio punto. Luego, ¿qué función falló? Si te está diciendo que por la falta de supervisión se desperdició, ¿a qué función administrativa corresponde? Control, otro medio punto. Solamente era control, dado que falló la supervisión. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo han perdido puntos necesariamente, ¿no? Y finalmente te dice, a partir de este caso, luego dice, para solucionar el problema, el gerente reunió a su equipo, escuchó sus molestias y los motivó a trabajar mejor. ¿Qué habilidad está usando ahí?
un punto 5 perdido tontamente, porque muchos no han respondido. Luego, la última. Explique, a ver otra acá, explique de qué manera podrían los indicadores de eficiencia y eficacia ser útiles en análisis diagnóstico del ambiente organizacional. A ver, chicos, es cierto que para ese tipo de preguntas lo primero que tú debes hacer es mentalmente revisar los conceptos de todo lo que está involucrado, recordar qué es eficiencia, qué es eficacia y qué es análisis diagnóstico. Pero lo que no, y a partir de ahí recién vas a preparar tu respuesta. Pero lo que tú no puedes hacer es responder únicamente los conceptos, no me estás respondiendo nada. Bien, entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué cosa hacemos en un análisis diagnóstico? Justamente, salud, identificamos las variables, hacemos un análisis de variables para determinar las fortalezas y debilidades. Entonces, si contamos con indicadores de eficiencia y eficacia, me permite hacer un menor análisis o identificar qué tan distante está el logro de las metas. ¿Ok? O sea, había N formas de responder, pero tiene que haber esa lógica. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, ¿estuvo difícil? La clase 2 tiene más difícil.